One Piece Shaman King. Comenzando con Roger como espíritu guardián 441. Cuando Doflamingo se tumbó en el suelo, que se había transformado en líneas, perdió su poder, y la jaula de pájaros dejó de cerrarse y desapareció gradualmente, lo que significó el agotamiento y la derrota de Doflamingo. Luffy estaba en el aire, aferrándose al impulso de la victoria. Ahora que había ganado, ese impulso se disipó, y al instante se desactivó el Gearfoot y cayó del cielo. Su fuerza física y sus lesiones no podrían recuperarse por completo en tan solo unos minutos. Sería posible en el nivel 5, pero imposible en el nivel 4. Además, el nivel 5 requiere mucha comida para lograr una recuperación rápida de la fuerza física. Al ver caer a Luffy, Ace transformó inmediatamente la parte inferior de su cuerpo en llamas y se lanzó por los aires para atraparlo. Sabo miró a Burgess y estaba molesto porque Ace se le había adelantado, así que volvió a golpear a Burgess con sus garras. Mientras tanto, Rob llegó al borde del agujero que Luffy había creado. Debajo del agujero no había un gran pozo, sino una fábrica subterránea. Doflamingo había transformado todo el subsuelo de Dressrosa en una planta procesadora, y en ese momento, Doflamingo yacía en el suelo de la planta. Doflamingo miró al sol. Gracias a sus gafas de sol, no sentí el resplandor. Estaba paralizado. No podía creer que hubiera perdido así. Como emperador del inframundo, todos sus aviones a lo largo de los años se habían esfumado. Doflamingo también vio aparecer a Rock. Rock saltó del agujero, y por un momento Doflamingo sintió miedo de que Rock estuviera allí para acabar con él, para matarlo definitivamente. Pero teniendo en cuenta que no me queda nada, ¿de qué tengo miedo? Fufufufu, ¿vienes a matarme, roca psíquica? Claro, tómala. Toma mi cabeza y te harás famoso. Rob miró a Doflamingo con una expresión fría. ¿Hacerse famoso? Tienes una opinión muy alta de ti mismo. Mi reputación ya es mayor que la que tenías cuando te corté la cabeza. Hablando de los antiguos Shichibukai, inicialmente pensé que Moria era el menos prestigioso. ¿Quién iba a imaginar que, tras repasar la historia, Moria, este tipo tan solitario, se convertiría en un hombre que se atrevería a enfrentarse cara a cara con Kaido? El prestigio de Aokeye es indiscutible. La derrota inicial de Crocodile a manos de Luffy sin duda mermó su prestigio, pero tras su aparición en la guerra de Marineford, su reputación como pirata 50-50 comenzó a extenderse. Resultó que no solo podía enfrentarse al joven Luffy, sino también a luchadores de primer nivel. El hecho de que Aokeye lo respetara y fundara el gremio Cross con él también demostró su fuerza. Jinbe, una sola frase basta para describirlo como uno de los 4 emperadores. La emperatriz, por el amor de Luffy, no se atreve a patear a nadie, y cuando se enfrenta de Barba Negra, prefiere morir antes de someterse. Kuma golpeó a Satanás, uno de los 5 ancianos, con tanta fuerza que este tosió sangre. Si no fuera por su hija, su récord habría mejorado aún más, ya que la fruta papaya sí que hace trampa. El único que queda es Doflamingo. Los 7 guerreros del mar originales estaban formados por estos 6 más Hanafuda, amigo de Kaido. Este fue último derrotado por Ace y asesinado por su enemigo, dejando un puesto vacante para uno de los 7 guerreros del mar. El gobierno mundial invitó a Ace a convertirse en un Shichibukai, pero Ace se negó. Barba Negra usó entonces a Ace como moneda de cambio para obtener el puesto de Shichibukai. Por lo tanto, en vísperas de la guerra de Marineford, los 7 guerreros del mar eran Mihawk, Barba Negra, Cocodrilo, Kuma, Bohancock, Moria y Doflamingo. Volviendo al tema de la pretenciosidad, hablemos de la pretenciosidad de Doflamingo. No está mal, pero sudar y tener miedo a la muerte con solo oír el nombre de Kaido es un gran defecto. Sus deseos más profundos son mayores que los de cualquier otro, pero solo se atreve a pensar, no a actuar. Siempre ha estado protegiendo su pequeño rincón del mundo, trabajando para Kaido. Aunque se le llama cooperación, no tiene voz ni voto. Doflamingo no pudo hacer nada contra las burlas de Rock. El perdedor se traga el polvo, tenía que aceptarlo. El principal problema es que él no lo reconoce, y ya no hay nada que podamos hacer al respecto. Basta ya de tonterías. Mátenme si quieren. Doflamingo dijo con firmeza. Rock soltó una risita. ¿Ah? ¿Tan duro? Rock desenvainó la espada larga de Ace y le asestó un tajo en el cuello a Doflamingo. Los ojos de Doflamingo se abrieron de par en par al instante tras sus gafas de sol, reflejando la hoja de la espada larga de Ace. La voluntad de sobrevivir aún hizo que Doflamingo lo gritara. Etcétera. La hoja se detuvo bruscamente, a menos de 1 centímetro del cuello de Doflamingo. Si hubiera disminuido la velocidad un poco más, podría haberla alcanzado.
Rock alzó la espada, sin olvidar burlarse mientras hablaba. ¿Qué, tienes miedo? Doflamingo replicó obstinadamente. Solo tengo curiosidad, roca psíquica. No te guardo rencor, y no pareces el tipo de persona que se aprovecha de los demás en apuros. Has venido a mí ahora no para matarme, sino para tus propios fines, ¿verdad? Habla, ¿cuál es tu propósito? Rock sorprendiendo amablemente. Sin duda era conveniente hablar con gente inteligente. Puede que tus habilidades no sean excepcionales, pero no eres malo en absoluto. El rostro de Doflamingo se ensombreció. No escuchaba los elogios, pero guardaba rencor por los insultos. Rob no preguntó de inmediato sobre los tesoros nacionales del gobierno mundial que Doflamingo conoció. En lugar de eso, se agachó y le quitó las gafas de sol rotas a Doflamingo. El repentino destello de luz hizo que Doflamingo entrecerrara los ojos. El verdadero aspecto de los ojos de Doflamingo es uno de los misterios sin resolver del mundo de One Piece. Sería una verdadera lástima viajar en el tiempo y no echar un vistazo. Pero los ojos de Doflamingo detrás de sus gafas de sol no son ni pequeños y brillantes ni grandes y tiernos. Son simplemente ojos normales que le quedan bien a su rostro y no desentonan. Pero, para ser sincero, Doflamingo se ve mejor con gafas de sol. Con unos ojos tan normales, Rob no podía entender por qué Doflamingo siempre llevaba gafas de sol. Si no lo entiendes, pregunta. Todo el mundo tiene boca. ¿Por qué siempre llevas gafas de sol? Doflamingo hizo una pausa por un momento. ¿Tienes curiosidad por esto? Para que pueda mirar directamente al sol. La respuesta de Doflamingo hizo que Rock percibiera la ambición oculta en su interior, y esta respuesta, combinada con la fruta Nika de Luffy, lo hizo aún más consciente de ella. Nika, el dios del sol. Esa es una existencia conocida solo por los dragones celestiales de más alto rango, a sable, los jefes de varias familias, los caballeros de Dios, los 5 ancianos e Im. Doflamingo sabe todo esto, así que debe saber mucho. Mira directamente al sol. Mientras Rock hablaba, permanecía de pie mientras Doflamingo yacía acostado. A los ojos de Doflamingo, Rock parecía estar envuelto en un manto dorado de luz solar, con el rostro oculto por la contraluz. ¿Sabes por qué fracasaste? Rock planteó esta pregunta. Doflamingo se sintió insultado. Ya he fracasado. ¿Para qué molestarse en pensar en estas cosas? Doflamingo se mantuvo desafiante, pero las siguientes palabras de Rock le tocaron la fibra sensible. La razón por la que fracasaste. Es porque estás pensando en mirar directamente al sol, no en convertirte en el sol. Los ojos de Doflamingo se abrieron descontroladamente, casi saliendo de sus órbitas. Esto, sumado al sol, era como un calor abrasador. Rock añadió una frase. Ahora parece que tú tampoco eres digno de ser el sol. Al oír esto, Doflamingo, a pesar de sus graves heridas e incluso de toser sangre, siguió gritando. Roca. Roca. Doflamingo gritó Roca. Como si usara todas sus fuerzas restantes, haciendo tan fuerte que parecía resonar por todo Dressrosa. Todos los habitantes de Dressrosa se sintieron atraídos por aquel grito. Usopp había dejado inconsciente a Sugar, arruinando el plan que Doflamingo había ideado durante años. Doflamingo jamás había gritado tan fuerte. En ese momento, la gente sintió mucha curiosidad por saber qué había dicho Rock para enfurecer tanto a Doflamingo. Tras gritar, Doflamingo tosió violentamente, expulsando sangre, y luego su pecho se agitó violentamente. Rock negó con la cabeza. ¿Para qué molestarse? Roger se quejó. Ya has apuñalado a alguien en el corazón, y todavía dices ¿para qué molestarse? Barba Blanca, de forma inusual, asintió en señal de acuerdo con Roger, pero pensó. Chico de Roca, tienes razón. Incluso mirar directamente al sol requiere ayuda externa, ni hablar de convertirse en el sol. Rock le volvió a poner las gafas de sol a Doflamingo como último gesto de respeto, en parte porque iba a hacerle algunas preguntas más tarde. ¿Cuánto sabes sobre los tesoros nacionales del gobierno mundial? Los ojos de Doflamingo se abrieron de nuevo tras sus gafas de sol. Lo había hecho varias veces en ese corto periodo de tiempo. Tú sí que sabías de la existencia de tesoros nacionales. Imposible. Eso es alto secreto. Rock estaba a punto de preguntar. Si es alto secreto, ¿por qué lo sabes? Pero antes de que Rock pudiera decir nada, Doflamingo se quedó en carcajadas como si lo hubiera visto todo. Fu. Lo entiendo. Lo entiendo. Así que tú también eres de los suyos.
Doflamingo creía que Rock, siendo un joven y una supernova, había alcanzado ese nivel en tan poco tiempo, incluso siendo capaz de enfrentarse a los 4 emperadores, y que había rescatado a Porgas de Ace durante la guerra de Marineford, por lo que debía conocer el tesoro nacional del gobierno mundial. Solo podía pensar en una posibilidad, y solo podía convencerse a sí mismo de que ese era el caso. Él cree que Rock es miembro del gobierno mundial y que dicho gobierno se infiltra entre los piratas para llevar a cabo la batalla final. Por eso Rock apareció de la nada y pudo rescatar a Porgas de Ace durante la guerra de Marineford. Todo fue un acto deliberado del gobierno mundial. En cuanto a por qué Rock le pregunta sobre el tesoro nacional, Doflamingo cree que Rock no está dispuesto a aceptar su destino y está buscando su propia salida, ya que no quiere que el gobierno mundial le dé órdenes constantemente. Aunque Rock no sabía que Doflamingo había pensado tanto en él, por lo que dijo pudo intuir que Doflamingo lo consideraba un miembro del gobierno mundial. Lo único que puedo decir es que sí que sabes pensar. Aquí tienes el bolígrafo, escribe tú. Sin embargo, puesto que Doflamingo piensa así, sigamos su ejemplo y no lo admitamos ni lo negemos. No tienes que preocuparte por nada más. ¿Solo 10 centavos? ¿A qué se refiere exactamente el supuesto tesoro nacional? Doflamingo creía tener la sartén por el mango y estaba muy contento. En ese momento, Fujitora también se dirigió al borde de la cueva. Doflamingo lo vio y supo que Fujitora había venido a capturarlo, pero aún así se alegró. Furfurfural. Ese es el elemento que determina el resultado final, la señal que abre la puerta, el tañido de la campana de guerra. No creas que has ganado ahora. Después de que eso se cree, todo volverá a empezar. Fujitora escuchaba en silencio, mientras Roca bofeteaba a Doflamingo. ¿De qué estás hablando? Quiero escuchar detalles. Detalles. No este divague. Lo que Rock quería saber era exactamente cuál era el tesoro nacional del llamado gobierno mundial. ¿Lo entiendes ahora? ¿Es un barco? ¿Es un arma ofensiva? Incluso si Doflamingo dijera que el supuesto tesoro nacional del gobierno mundial era simplemente el sombrero de paja gigante que In fue a ver, eso estaría bien. Decir cosas vagas y poco claras. ¿Qué significa empezar de nuevo, volver a empezar y cambiar? ¿Quién sabe qué significa todo eso? Rob no pudo evitar abofetear a Doflamingo, exigiéndole que diera detalles. Doflamingo recibió una bofetada y, aunque estaba enfadado, en realidad se echó a reír. Fufufufu, eres muy curiosa, ¿verdad, Roca psíquica? No hay prisa, reconozco que tú también formarás parte de la batalla final. Agota. En ese tiempo. Cuerdarás ya lo descubrirás. Furfurfural. Que le jodan a tu abuelo. Justo cuando Rock estaba a punto de desenvainar su espada, Fujitora saltó inmediatamente. Esperar. Rock se dio la vuelta y apuntó con su cuchillo a Fujitora. ¿Qué, almirante, quiere protegerlo? Fujitora miró a Rock, utilizando su haki de observación para percibir la presencia de 2 figuras borrosas a su alrededor. ¿Es este el actual almirante de la armada? No está mal, no está mal. La valoración de Roger es muy alta. En aquel entonces, los almirantes de la armada eran Sengoku y Zephyr. También estaba Garp, pero este se negoció a ser ascendido a almirante. Barba Blanca simplemente resopló con frialdad. Le disgustaba la marina, y dado que la marina tenía un nuevo almirante, y uno bastante bueno, era natural que estuviera descontento. Fujitora se presentó diciendo: Mi nombre es Isekai, y la armada y la gente del mar me han honrado otorgándome el título Fujitora. Rock se rascó la oreja. Está bien, no me interesa. ¿Y qué quieres hacer? Fujitora declaró. Doflamingo es un pirata, y la marina debería encargarse de él. Rock se rió. Como marine, ¿no deberías odiar a los piratas? ¿No puedo encargarme yo de eso? ¿Arrestar pero no matar? ¿Quieres convertirte en el próximo Zephyr? No necesito extenderme sobre su destino, ¿verdad? Fujitora explicó directamente por qué la armada captura en lugar de matar a esos piratas despiadados. Los piratas en alta mar, no todos, pero la mayoría, causan problemas debido a las habilidades de sus frutas del diablo. Mientras no mueran, sus poderes de fruta del diablo no renacerán, lo que naturalmente reduce la posibilidad de que reaparezcan los malhechores. Por lo tanto, la marina solo los arresta, pero no los mata. Además, para ellos, encerrarlos en un lugar oscuro y sin sol es más doloroso que matarlos. Créeme, la oscuridad no es una experiencia agradable. Rock irritante. Entonces, ¿por qué te dejaste caer voluntariamente en la oscuridad? Cuando Rock dice oscuridad, ¿se refiere a que Fujitora se sacó los ojos para quedarse ciego, o a que Fujitora se unió a la marina y entró en la oscuridad?
Es difícil decir qué significa rock. Depende de cómo lo interprete la otra parte. Fujitora comprendió ambos significados. Entro en la oscuridad para no ver la oscuridad. La respuesta de Fujitora transmitía dos significados en una sola frase. La primera interpretación es que se arrancó los ojos para no tener que ver el sufrimiento humano. El segundo significado es que él sabe que hay oscuridad dentro de la marina, pero al menos desde su punto de vista, la marina no es tan oscura como el mar. Se adentrará en la oscuridad de la marina para erradicar toda la oscuridad del mundo. Rock con la cabeza. Eso es una ilusión. Rock creía que Fujitora conocía la oscuridad que se escondía dentro de la marina, pero aún así se unió a ella para usar su poder para primero eliminar la mayor parte de la oscuridad en el mar y luego eliminar la oscuridad dentro de la propia marina. La evaluación constaba de tan solo 4 palabras. Eso es solo una ilusión. ¿Por qué digo eso? ¿Es una afirmación demasiado categórica? No, no en absoluto. ¿Cuál fue el motivo de la creación de la marina? ¿Piratas? Así es, pero ¿quién lo construyó? ¿Qué clase de personaje es el gobierno mundial y su gobernante? Creen que solo aquellos que dominan pueden controlar y proteger al mundo entero. Son los dragones celestiales que están muy por encima de los demás y los humillan pisoteándolos. Si la Marina quiere erradicar la oscuridad y buscar la justicia, debería empezar por eliminar a su propia empresa matriz. Desde el momento en que la Marina se rebeló contra el gobierno mundial, dejó de ser la Marina que había sido, porque la idea de Fujitora de erradicar toda la oscuridad con la Marina actual no era más que una ilusión. Fujitora no se enfadó por la valoración del rock, porque él también creía que su sueño era difícil. La naturaleza humana es compleja. Donde hay gente, hay oscuridad. Decir que toda la oscuridad debe ser erradicada es prácticamente imposible. Lo único que se puede hacer es suprimir el nacimiento de la oscuridad en la mayor medida posible y con el mayor esfuerzo. Esa es la función de la ley. El sueño de un tonto. Erradica toda oscuridad del mundo. Convertirme en el amor del mundo. Convertirme en la persona más rica del mundo. Sea aquel que nunca pierde en los juegos de azar. Todo esto son ilusiones, pero todo el mundo lo sabe, y aún así todo el mundo las sigue cometiendo. Así nacieron la marina, los piratas, los comerciantes y los jugadores. ¿No es así como funciona el mundo? Señor Roca. Roger no pudo evitar elogiarlo. Oye, es todo un charlatán. Rock lo entendió. Fujitora había cambiado el concepto del sueño de un tonto por el de la búsqueda de un ideal. Nunca esperé que tú, Fujitora, que pareces tan honesto, fueras en realidad tan superficial. Fujitora sonriendo y dijo. Solo soy unos años mayor, así que he visto más, he oído más y sé más. En lo que a edad se refiere, Rock definitivamente no es rival para Fujitora. Roger dio un paso al frente y dijo. Neugate, apártate. Cuando se trata de comparar edades, yo llevo la delantera. Barba Blanca miró a Roger como si fuera un idiota. Barba Blanca murió a los 72 años en la batalla de Marineford. Roger murió en 1498 a la edad de 53 años. Si contamos hasta la época de la guerra de Marineford en 1520, Roger tenía 75 años, por lo que era 3 años mayor que Barba Blanca. Aunque Fujitora no parece joven, no parece tener más de 75 años. Sin embargo, en el mundo de One Piece, es prácticamente imposible adivinar la edad de alguien por su apariencia. Por ejemplo, Stan y esos 5 ancianos. Parecen tener como máximo 100 años, pero ¿quién sabe cuántos siglos han vivido? En respuesta a las palabras y la sonrisa de Fujitora, Rock le devolvió la sonrisa. ¿Vas a decir que has comido más sal que yo arroz? Fujitora no entendió la broma y dijo. No lo decía en ese sentido en absoluto. Rock levantó lentamente su cuchillo. ¿No lo decías en serio? Si no es eso lo que querías decir, y no has comido tanta sal, entonces ¿por qué estás tan salado? ¿Te atreves a meterte en mis asuntos? Les pregunto, ¿de verdad quieren involucrarse en este asunto hoy? Fujitora, frente a la espada de Rock, no desenvainó su espada, sino que sacó 2 dados de su bolsillo. Fujitora sacó 2 dados. Planeaba resolver el asunto con Rock mediante una apuesta, ya que no quería seguir peleando. Por un lado, era para los civiles, y por otro, era para los soldados. Por otro lado, si la lucha continúa, Dressrosa quedará realmente destruida. Realmente no quiero pelear contigo. Pero capturar piratas es mi misión. ¿Qué te parece si hacemos una apuesta y dejamos que el destino decida si me lo llevo yo o si te encargas tú de él? Está en manos del destino. Rock alzó la vista hacia el cielo, mirando fijamente la cegadora luz del sol. ¿Vale? ¿Cómo quieres apostar?
Al oír la aceptación de Rock, las venas de la frente de Doflamingo palpitaron. Sentirse utilizado como moneda de cambio lo hizo sentir completamente humillado. En comparación con Doflamingo, Fujitora suena levemente. Le gusta apostar, especialmente contra oponentes fuertes. Dos dados, cuya suma máxima es 12. Los valores de 6 o menos se consideran pequeños, mientras que los de 6 o más se consideran grandes. ¿Qué tal si apostamos a lo grande o a lo pequeño? Sigbo. Es un método de apuestas sencillo. Muy bien, entonces juguemos a lo grande o a lo pequeño. Puedes apostar por ello, y estoy seguro de que un almirante íntegro como usted no hará trampa. Fujitora soltó una risita. Prefiero perder las dos manos antes que hacer trampa. Aún así, quiero tener las dos manos. ¿Entonces apostarás a lo grande o a lo pequeño? Rock pensó por un momento. En cuanto a la edad, tú eres mayor que yo, y yo soy menor que tú. Justo cuando Fujitora estaba a punto de asentir, Rock cambió de tema de nuevo. Así que estoy arriesgándome mucho. Fujitora estuvo a punto de tirar los dados que tenía en la mano, pero se serenó antes de responder a Rock. De acuerdo, entonces apostaré una pequeña cantidad. Cuando Fujitora lanzó los dados, estos volaron por los aires y luego cayeron al suelo, rodaron y finalmente se detuvieron, mostrando a ambos lados un 3. Fujitora, incapaz de ver, le preguntó a Rock. ¿Cuál fue el resultado, Lord Rock? Rock miró a Fujitora. No creía que Fujitora estuviera completamente ciega y desconociera el resultado. Pensaba que Fujitora lo estaba poniendo a prueba. Sin embargo, Rock no lo económico y dijo la verdad. El número 33. La suma de 33 es 6. Los números 6 o menores se consideran pequeños. Así que, señor Roca, tú, antes de que Fujitora pudiera terminar de hablar, Rock blandió su espada, pero no hirió ni a Fujitora ni a Doflamingo. En cambio, cortó uno de los dos dados que estaban en el suelo. Si el dado muestra un 3 hacia arriba, entonces debe mostrar un 4 hacia abajo. Las posiciones izquierda, derecha, adelante y atrás dependen de su posición. Observando la posición de Rock, la posición delantera es un 6, la trasera es un 1, y las posiciones izquierda y derecha son 2 y 5. Rock cortó el dado por la mitad de un solo golpe, luego giró las dos mitades hacia adentro, con el 2 y el 5 hacia arriba. Si lo calcula de esta manera, la suma de los números en el suelo es 3 más 2 más 5, que es igual a 10. Fujitora comprendió la jugada de Rock, y efectivamente, al segundo siguiente oyó a Rock decir: ahora 3 más 2 más 5 es igual a 10, y 10 es mayor que 6, almirante Fujitora. La sonrisa de Fujitora desapareció gradualmente, siendo reemplazada por una oleada de espíritu de lucha. Le gusta apostar, pero también odia a la gente que hace trampas. Incluso si alguien es un ciudadano común, quienes hagan trampa irán al infierno. Lord Rock, ¿de verdad va a calcularlo de esta manera? Fujitora alzó su bastón, que parecía un bastón pero que en realidad era la espada de Fujitora, la espada del jugador, una de las 12 espadas de grado supremo. El gesto de Fujitora alzar la espada es señal de que está a punto de desenvainarla. Ante el estallido de espíritu combativo de Fujitora, Rock no mostró miedo ni intención de retroceder. ¡Qué aura tan aterradora! ¿Y qué pasa si insisto en calcularlo de esta manera? Rock perdió la tirada de dados, pero hizo trampa cortando los dados por la mitad. Incluso cuando Fujitora desató su poder y su ira se desbordó, Rock siguió provocándolo descaradamente. Roger y Barba Blanca miraron de reojo, presintiendo que algo andaba mal. La Roca que conoció no era así en absoluto. Perder no es gran cosa. El verdadero problema es no atreverse a admitir la derrota. Eso sería increíblemente vergonzoso. Roger pensó un momento y luego sonriendo de arrepentimiento. Conocía a un Rock bastante bien. Barba Blanca reflexionó un momento y decidió intentar persuadir a Roca de que, aunque a los piratas se les llama ladrones, la integridad y la moralidad también son muy importantes. A menos que Rock se convierta voluntariamente en un pirata sin vergüenza. ¿Qué es un pirata canalla? Eso significa que desprecian la moralidad, la integridad y la compasión, priorizando sus propios intereses por encima de todo. No voy a dar ejemplos concretos. Antes de que Barba Blanca pudiera hablar, Rock, que estaba enfrentado con Fujitora, cambió repentinamente su expresión y dijo con una sonrisa: es una broma. Una pausa momentánea. El segundo siguiente. Barba Blanca hizo una pausa, con las palabras atascadas en la garganta. Roger soltó una carcajada. Ja ja ja. Todavía no conoces bien a este chico, Neugate. Fujitora atenuó su actitud imponente, pero conservó algo de ella. ¿Qué quieres decir exactamente?
Rock envainó su espada y agitó la mano. Lo que quiero decir es que admito la derrota. No soy de los que se enojan fácilmente y no admitiré la derrota. Simplemente me molestó tu sonrisa engreída, así que hice una broma, ¿de acuerdo? Fujitora ascendió. Si estás de acuerdo, estás bien. Rock ascendió, pero ignoró a Fujitora y volvió a mirar a Doflamingo. ¿No estás dispuesto a decirme qué es exactamente este supuesto tesoro nacional, solo para fastidiarme? Antes de que Doflamingo pudiera responder, Rock volvió a hablar inmediatamente. Pero existe otra posibilidad, así que en realidad no sabes qué son los llamados tesoros nacionales. Solo conoces el concepto, y usas ese concepto como excusa para tu fracaso actual, pensando que aún hay una oportunidad de intentarlo de nuevo y que todavía tienes una oportunidad. Te estás engañando a ti mismo. Doflamingo volvió a estallar, gritando. Cállate. Al ver la reacción de Doflamingo, Rock se convenció aún más de su suposición, pero no podía estar 100% seguro. Rock le dirigió a Doflamingo una mirada burlancia. Ya que perdí, todavía no me lo dices. Entonces, ignorémoslo, tanto si lo sabes como si no. Pero hay algo que necesito decirte. Lo que me hace diferente a ti es, aunque no sepa exactamente qué es ese supuesto tesoro nacional, aunque sea realmente aterrador, y sea el que inicie la batalla final y determine el resultado. Pero, no tendré miedo. Sin duda estará en la batalla final. Roger no pudo evitar elogiar. Bien hecho. Chico rockero. Tienes mi estilo. Barba Blanca miró a Roger y dijo. Él no es tan desvergonzado como tú. Oye, oye, oye. Tú, Neugate. ¿Cómo te atreves a hablar así? Al enderezarse, los ojos de Rock estaban claros y su mente lúcida. En ese momento, será mejor que tú también estés allí, Doflamingo, el demonio celestial. Tras pronunciar esa última frase, a Rock no le importó en absoluto la reacción de Doflamingo y saltó de vuelta a la entrada de la cueva. Esta vez, Doflamingo sí que se tumbó en el suelo con mucha calma, sin hacer ruido. También dudaba de sí mismo. ¿En serio? Ese tesoro nacional, todo vuelve a empezar, la batalla final comienza, pero ¿realmente puedo volver a empezar? ¿Realmente puedo participar en ella? Rock salió del subsuelo y emergió a la superficie. La batalla había terminado, pero el humo no se había disipado por completo y los escombros de los edificios derruidos estaban por todas partes. Subterráneo. Fujitora miró a Doflamingo, que yacía en el suelo. Doflamingo se desplomó al suelo, su icónica capa de plumas rosas hecha jirones, cubierta de polvo y sangre, con los huesos fracturados, incapaz de moverse. Fujitora no pudo evitar suspirar. La apariencia de Doflamingo era completamente diferente a la que tenía cuando lo vio en el palacio. Esta es la consecuencia de hacer el mal. Estás arrestado, Doflamingo. Aunque la derrota era inevitable, la mirada de Doflamingo aún revelaba una crueldad siniestra. Este antiguo Shichibukai y gran jefe del inframundo jamás había perdido ni un ápice de su arrogancia. Creía que aún tenía una oportunidad. Furfurfural. Deja de decir tonterías, Fujitora. ¿Qué quieres decir con es broma? Es la consecuencia de tener menos habilidad, lo acepto. Fallé pero nunca me rendiré. Furfurfural. La risa arrogante de Doflamingo atravesó la brisa marina y resonó sobre las ruinas, transmitiendo una provocación desenfrenada y siniestra. Rock también escuchó la risa de Doflamingo, pero no le importó. Rock pensó un momento y se dio cuenta de que no tenía nada más que hacer, así que decidió ir a charlar con Luffy y los demás. Cuando llegó al grupo de Luffy, Rock recordó que aún había una cosa que no había resuelto. Van Augur se ha escapado. Pero Burgess sigue ahí. Originalmente, Sabo lo había mantenido a raya, pero ahora Sabo está tan absorto en reunirse con Luffy y hace que no se da cuenta del intento de escape de Burgess. En la historia original, Burgess fue derrotado por Sabo y acorralado contra un muro, pero no murió. Incluso logró escapar al barco del ejército revolucionario de Sabo, quien lo llevó de vuelta al cuartel general del ejército revolucionario en Valdigo. Entonces Barba Negra atacó al cuartel general del ejército revolucionario. Si bien el ejército revolucionario no fue derrotado, su cuartel general fue destruido y reemplazado por el reino de Kamabaka de Ivankov. Eso es realmente indignante. Siendo el segundo al mando de los revolucionarios, ¿acaso Sabo no tiene aquí de observación y no se da cuenta de que ese grandullón, Burgess, se esconde dentro del barco? Burgess se arrastró sigilosamente por el suelo, preocupado por ser descubierto por Sabo y sus hombres. Una vez que logró distanciarse de ellos, se levantó de inmediato e intentó huir. Pero en cuanto se puso de pie, antes de que pudiera dar 2 pasos, alguien le bloqueó el paso.
Era Rock. Pero en ese momento, Rock sostenía la máscara de Jin sobre su rostro. Burgess no vio el rostro de Rock. Reconoció la máscara de Jin, pero en ese momento, su supercerebro le dijo que luchar era la única salida. Quítate de mi camino. Burgess tensó los músculos y apretó el puño para golpear. Estás bloqueando el paso. Con esas 3 palabras, la figura de Rock apareció fugazmente y la máscara de Jin salió volando. Sin movimientos innecesarios, un ataque cuerpo a cuerpo, puro y simple, atravesó el aire. Rock asestó 4 puñetazos en un instante, cada uno cargado de energía vibratoria, desgarrando el aire con la fuerza de los golpes y produciendo un sonido grave y retumbante. Las pupilas de Burgess se contrajeron bruscamente, y él levantó rápidamente la mano para bloquear el golpe. Hacer clic. Una serie de crujidos nítidos y ensordecedores resonaron, seguidos de los gritos agudos de Burgess. Luffy y sus 2 hermanos miraron entonces hacia allí. Rock no tuvo piedad y le propinó 4 puñetazos en rápida sucesión en las extremidades de Burgess. El brazo derecho de Burgess, el brazo izquierdo, la pierna derecha y la pierna izquierda, 4 huesos se fracturaron violentamente. El robusto cuerpo de Burgess se estrelló contra el suelo, completamente incapacitado. Un dolor intenso lo recorrió. Convulsionó, un sudor frío le empapó la piel y lanzó aullidos de agonía, habiendo desaparecido todo rastro de su anterior arrogancia. Rock miró con indiferencia a Burgess, que estaba tendido en el suelo. Esto no era ni mucho menos suficiente. Luffy y sus 2 hermanos presenciaron cómo Rock derrotaba a Burgess. Los 3 se acercaron caminando hasta aquí. Sabo fue el primero en reaccionar. Al fin y al cabo, era él quien acababa de luchar contra Burgess. Estaba tan ocupado hablando con Luffy que me olvidé de él. Hace primero, le replicó a Sabo. ¿Qué quieres decir con hablar con Luffy? ¿Acaso no soy humano? Este bastardo es de los piratas de Barba Negra, se merece que le des una paliza así, Rock. Luffy suele recordar solo a las personas del pasado reciente, aparte de su tripulación y su familia. Por ejemplo, podría recordar a alguien como: ¿no es ese el grandullón de la arena? ¿Está relacionado con Barba Negra? Luffy se ha encontrado con Barba Negra varias veces, así que es normal que lo recuerdes. Además, con el rostro de Barba Negra, le sería difícil olvidarlo. Rock, con una leve sonrisa, profirió el insulto. No es más que un perro que tiene barba negra. Luffy estaba desconcertado. ¿Él tampoco parece un perro? Esta respuesta encaja con la forma de pensar de Luffy. Es simplemente una nueva variedad. Oh, oh. Luffy lo creyó. Rock miró a Burgess y supo que Burgess, al igual que Van Augur, tenía una forma de teletransportarse, la cual se activaba cuando sufría una herida mortal. Sin embargo, parecía que la herida no sanaría. Por ejemplo, Van Augur era ciego. No podemos permitir que Burgess regrese ileso. Eso sería demasiado fácil para él. Tías. Sabo. Rock gritó de arrepentimiento, y Ace y Sabo se pusieron involuntariamente firmes. Luffy se desplomó repentinamente. Ya había agotado todas sus fuerzas luchando contra Doflamingo. Recuperó algo de energía tras descansar unos minutos, pero estaba completamente agotado cuando finalmente lo derrotó. Debería haber desmayado, pero la alegría de ver a sus 2 hermanos mayores, Ace y Sabo, lo llenó de vida. Ahora que había perdido el aliento, estaba tan cansado que se desmayó. Ace y Sabo sujetaron inmediatamente a Luffy para evitar que cayera al suelo, y entonces los 2 hermanos, obsesionados con su relación fraternal, empezaron a discutir sobre quién debía cargar con su hermano menor. Originalmente, Rock les había dicho a los 2 que le taparon los ojos a Luffy porque lo que estaba a punto de suceder era demasiado sangriento y los niños no debían verlo, pero ahora ya no es necesario decirlo. No es que Luffy no soporte el derramamiento de sangre. Ha pasado por tantas peleas que ya ha visto mucha sangre. Es la personalidad de Luffy lo que le impide rematar a un enemigo cuando ya está derrotado, o asestarle un golpe verdaderamente fatal. Todos los enemigos que Luffy derrota salen volando. ¿Alguno ha muerto a manos de Luffy? Así que puede que Kaido no esté muerto, pero esa es otra historia. Luffy no rematará a los enemigos derrotados, pero Rock sí, y lo hará con frecuencia. Por supuesto, también depende del enemigo. Por ejemplo, si se trata de los piratas de Barba Negra o los dragones celestiales, entonces hay que acabar con ellos lo más rápido posible. Aunque Burgess actualmente no puede moverse debido a las fracturas en las extremidades de Rock, todavía existe la posibilidad de que se recupere. Si lo matas directamente, se activará su mecanismo de supervivencia, lo que le permitirá viajar en el tiempo. Así que lo que Rock tiene que hacer es dejar a Burgess completamente incapacitado, para que no le sirva de nada viajar en el tiempo. Jejejeje.
Roger y Barba Blanca observaban la expresión del Rock. Roger no pudo evitar comentar. La sonrisa de este chico es como la de un villano. Barba Blanca continuó burlándose de Roger. ¿Qué, te consideras una persona decente? ¿No tienes vergüenza? Roger no tuvo réplica. Rock activó instantáneamente su modo sabio, desenvainando su espada antes de que Bajes pudiera reaccionar y cercenándole la mano derecha por completo de un solo golpe. ¡Ah, ah! Los lamentos de Burgess resuenan por toda Dressrosa. Rock le cortó un brazo a Vanges, e incluso si Vanges se teletransportara de vuelta, el brazo no podría volver a crecer. Grita, grita, cuanto más grites, más feliz te cortaré. Refuerzo. Ja, ja, ja. Roger bromeó. Chico, tu risa da un poco de miedo. Sabo también estaba un poco preocupado por si era lo correcto que Luffy y Rock se hicieran amigos. Ace sabía lo que Sabo estaba pensando. Aunque los hermanos Rock en fin, son muy buena gente. Ace no encontraba el adjetivo adecuado, pero sabía que Rock era una buena persona. Lota encontró su camino tras los lamentos de Bajes. Sumo sacerdote. Majestad, ¿no le dije que esperara en el barco? Lota explicó. Cuando vi desaparecer el objeto con forma de jaula para pájaros, supuse que el sumo sacerdote había resuelto el problema, así que pensé en ir a buscar al sumo sacerdote. Tras decir eso, Lota miró a Bajes y al brazo amputado en el suelo. ¿Está el sumo sacerdote interrogando a un prisionero? Supongo que sí. Roca. No están torturando a ninguna persona. Lota hizo una pausa por un momento, lo cual era comprensible dado que la reacción de una centenaria era lenta. Las palabras del sumo sacerdote son bastante interesantes. Sin embargo, tengo un plan para interrogar a los prisioneros. Rociarles dulzura en las heridas y dejar que los insectos las roan. Esa sensación nos hará confesar rápidamente. Roca ascendiendo. Lota tenía razón. Pero Rock no quería torturar a Bajes. Solo quería dejarlo inválido lo máximo posible. Ya lo haría la próxima vez. Bajes, tendido en el suelo con un brazo amputado, sufría un dolor insoportable y aullaba de agonía, pero no imploró clemencia y se mantuvo desafiante, como si estuviera pidiendo la muerte. Facerok psíquico. ¿Acaso ya verás? Me vengaré. El heredero de los piratas de Barba Blanca. K. Los piratas de Barba Blanca son vestigios de la vieja era, deberían haber caído hace mucho tiempo. No puedes salvarlo. Fire Fistace es el mismo. Las frutas del diablo que posees, las frutas del diablo que poseía Fire Fistace, serán nuestras tarde o temprano. Refuerzo. Ja, ja, ja. ¿Quieres morir? Pues no te mataré. Rock alzó su espada, con la intención de cercenar el brazo restante de Burgess antes de interrogarlo sobre cómo Barba Negra había robado la fruta del diablo de otra persona. Pero antes de que pudiera atacar, Ace oyó a Burgess maldecir a los piratas de Barba Blanca e inmediatamente se abalanzó sobre él, dándole una patada en la cara que hizo que Burgess escupiera 2 dientes. Cállate la boca. Mataré a Barba Negra para vengar a mi padre. Jajaja, a ver quién muere primero. Tras pronunciar esas duras palabras, Bajes mordió el labio, produciendo un crujido como si algo se hubiera roto. Se trataba de una píldora altamente venenosa escondida en su boca, entregada por el Dr. Q a cada oficial de los piratas de Barba Negra para evitar que fueran torturados e interrogados por el enemigo después de que descubrieran la verdadera naturaleza de la teletransportación mediante cartas de juego. El veneno hizo efecto al instante y Burgess tembló de pies a cabeza. Rob desconocía la existencia de las píldoras venenosas, pero sabía que algo andaba mal. Inmediatamente cayó su espada, pero justo cuando impactó en el otro brazo de Bajes, penetrando apenas un poco de carne, Bajes se transformó en una carta de póker. Su brazo amputado sigue allí. Son un poco lentos. No esperaba que estuvieran tan bien preparados. Ace y Lota miraron con curiosidad las cartas que estaban en el suelo. Rob guardó su cuchillo y dijo: no te preocupes, es solo una carta de póker normal y corriente. Roque vino a Dressrosa por 3 razones. Al ver a Luffy. Segunda pregunta para Doflamingo. Los miembros de las 3 batallas contra los piratas de Barba Negra. Ahora que Luffy los ha conocido, Doflamingo les ha preguntado, y Van Augur y Burgess de los piratas de Barba Negra también han sido derrotados. Si bien no murieron, al menos quedaron lisiados, por lo que puede considerarse una victoria. Así pues, habiendo hecho todo lo que quería hacer, no quedaba nada más por hacer. Cuartel General de los Piratas de Barba Negra, Paraíso Pirata, Isla Colmena. Esta vez, Lafitte no estaba en su habitación, sino pescando en la orilla.
Al igual que cuando Van Augur regresó, apareció una carta de póker ante Lafitte, que se transformó en un círculo mágico. Un ataque surgió del círculo mágico, este desapareció y el ataque se estrelló contra el mar. Lafitte no se enfadó cuando sus peces se asustaron. Siguió luciendo esa sonrisa forzada. Mientras el ataúd se hundía, antes de que se hundiera por completo, Burgess abrió la tapa de una patada, pero en ese momento el agua se precipitó al interior del ataúd. La caña de pescar de Lafitte emitió repentinamente humo blanco y se transformó de nuevo en un bastón, que se extendió hacia el Bajes. ¿Necesitas ayuda, hombre manco? Burgess no se atrevió a enfadarse por las burlas. Agarró el bastón que Lafitte le tendió, y entonces Lafitte lo golpeó suavemente, arrojando a Burgess del ataque a la orilla. Burgess salió del ataque, y este se convirtió en humo blanco y desapareció. Lafitte miró a Burgess. Hemos pescado un pez enorme. Van Augur perdió la vista y tú perdiste los brazos. Realmente has ganado mucho dinero en este viaje. Lafitte dijo esto, pero aún así le aplicó medicina de Burgess para detener la hemorragia y le vendó el cuello con fuerza. Burgess hizo una mueca de dolor. Sé amable. Lafitte soltó una risita. Sabes, si no fuéramos socios, no estaría deteniendo tu hemorragia ahora mismo. Estaría cortándote las otras 4 extremidades y contemplando el hermoso chorro de sangre. Jejeje. Lafitte, conocido como el Sheriff Diablo, era originalmente un oficial de policía de West Blue que fue expulsado por violencia policial. Posteriormente conoció a Barba Negra y se convirtió en uno de los primeros miembros de los Piratas de Barba Negra. El término aplicación violenta de la ley no menciona explícitamente la violencia excesiva, pero a juzgar por su conversación con Burgess, uno puede intuir cuán violenta fue. Burgess no se atrevió a decir mucho, casi olvidando que ese tipo era un monstruo. Su habilidad para luchar no era gran cosa, pero era imposible matarlo. Necesito ir a informar al capitán inmediatamente. La Roca, con sus poderes psíquicos, ya conoce el principio que hay detrás de nuestra carta ganadora. Debemos tomar precauciones. Lafitte asintió y replicó. Es nuestra carta ganadora, no la vuestra. Aparte de mí, solo podéis usarlo una vez. Ni tú ni Van Augur podéis volver a usarlo. Burgess, en el lado de Dressrosa, Ace y los demás no entendían por qué Burgess se había convertido en una carta de póker. Rogue recogió las cartas, las quemó con fuego del inframundo y les dijo a Ace y a los demás que habían adivinado el principio que había detrás. Aunque no puedo estar 100% seguro, probablemente se acerque bastante a la verdad. Si tienen esa capacidad para hacer trampas, ¿no deberíamos simplemente matarlos? Ace expresado su enfado. Rock sacudió la mano, sacudiendo las cenizas de las cartas. Definitivamente es hacer trampa, pero debería haber algunas restricciones. Tal vez solo se pueda usar una vez. Ace estaba desconcertado. ¿Cómo se comprueba si solo se puede usar una vez? Rock soltó una risita. Mátalos de nuevo la próxima vez que te los encuentres. Escuchar las palabras de Rock y observar su expresión. Los ojos de Lota estaban llenos de admiración. Como era de esperar de mi sumo sacerdote, tan decisivo al matar. Ace inclinando la cabeza, diciendo que los piratas de Barba Blanca, quienes habían matado a su padre, no tendrían piedad al matarlo a él también. Sabo permaneció en silencio. Se sintió aliviado de que Rogue no fuera del tipo que mata a gente inocente indiscriminadamente, y de que no fuera miembro de la Marina ni del gobierno mundial, ya que de lo contrario habría sido un gran problema para su ejército revolucionario. Rogue y sus hombres se quedaron allí. Poco después llegaron los compañeros de tripulación de Luffy. Zoro, Usopp, Robin y Frankie. Chopper no estaba allí y estaban algo preocupados por las heridas de Luffy. Sin embargo, también comprendían la extraordinaria vitalidad de Luffy, y además, ¿no estaba Lau, el médico, también allí? Sin embargo, Lau primero se enfrentó a la presión combinada de Fujitora y Doflamingo, luego perdió un brazo a manos de Doflamingo, y ahora tiene el rostro pálido, por lo que su estado no es bueno. Rock miró a Ludo y le dijo. No muerto estás, ¿verdad? Ludo miró a Rock, y aunque pertenecían a la misma época, Ludo sintió como si Rock los hubiera dejado muy atrás. Bien. Roca. Me alegro de que estés bien. ¿Entonces vas a esperar a que Luffy se despierte? Rock centró entonces su atención en Ace y Sabo, los 2 hermanos mayores de Luffy. A juzgar por el estado de Luffy, tardará al menos un día en despertar. Ace no fue el primero en dar su opinión. Al fin y al cabo, venía de la nave de Rock, y quedarse o marcharse no era algo que se pudiera decidir arbitrariamente. Dependía de la opinión de Rock. Entonces Ace le planteó el difícil problema a Sabo, igual que cuando eran niños.
Sabo notó la mirada de Ace, sonriendo y pensó para sí mismo que Ace seguía siendo el mismo que cuando era niño. Aunque tengo muchas ganas de volver a hablar con Luffy, todavía tengo una misión que cumplir y necesito regresar para recompensarlo. Además, Luffy ha despertado y ganado una batalla, así que debería haber un banquete o algo parecido. Dado mi estado actual, no me siento muy cómodo en un banquete. Mientras Sabo hablaba, sus compañeros Kerla y Aqua aparecieron no muy lejos. Mientras que otros desconocían la identidad de Sabo y sus compañeros, Rock y Robin, los dobles rocas, lo sabían perfectamente. Además, Robin tenía una buena relación con ellos, después de todo, había pasado 2 años entrenando en el ejército revolucionario. Koala y Aqua sintieron con la cabeza a Robin desde la distancia. Koala y Robin tienen una buena relación, mientras que Aku le enseñó a Robin karate de los hombres pez durante un tiempo. Robin es usuaria de la fruta flor, así que aprender algo de karate hombre pez sería una buena idea. Dado que Sabo ya había dicho que no se quedaría, Ace no podía pedirle que lo dejara quedarse. Ace miró a Rock, pidiéndole su opinión. Estaba dispuesto a quedarse o irse, pero prefería quedarse y esperar a que Luffy despertara. Rock ascendiendo, comprendiendo la mirada de Ace. Entonces, vámonos. No es de extrañar que Rock hiciera algo así. Luffy ha crecido, ¿de acuerdo? Oh, siempre y cuando no se trate de una cuestión de vida o muerte, la separación es para un mejor reencuentro la próxima vez. Ace asentado. Tienes razón, Rock. Luffy ha crecido. No debería interferir demasiado en sus aventuras. Tiene sus propias aventuras que vivir. Sabo llamativamente y le dio una palmada en el hombro a Ace. Ace lo entendió de inmediato, y entre los dos le entregaron a Luffy a Frankie, quien simplemente lo levantó con sus dos grandes manos. Entonces, Sabo y Ace dijeron al unísono. Te confiamos a nuestro hermano menor. Después de entregar a Luffy a su tripulación. Sabo, junto con Keya y Aku, se prepararon para partir y regresar al cuartel general revolucionario para informar sobre los resultados de su investigación en Dressrosa. Además, gracias a la participación de Rock en esta ocasión, Burgess no logró infiltrarse en su barco ni llegar a Barutoko, por lo que el cuartel general del ejército revolucionario debería salvarse. Pero Rock, que les acababa de aconsejar que se marcharan, ahora les pedía que se quedaran. En realidad, no hay necesidad de apresurarse. Me han informado de que el CP0 está de camino, pero tardará al menos un día más en llegar. No hay necesidad de apresurarse. Aunque vengan y actúen, nos aseguraremos de que no salgan con vida, ¿verdad, Su Majestad? Lota irradiaba un aura regia. Por supuesto. Desde que Rock afirmó que tanto la Armada actual como la anterior organización Mar Limpio estaban bajo el mando del gobierno mundial, la aversión de Lota hacia el gobierno mundial ha sido máxima. En cuanto a la Armada y la organización CP, ambas son marionetas del gobierno mundial. Pero la Marina no es totalmente obediente. Y las organizaciones de emparejamiento de parejas, CP, prácticamente se arrastran unas ante otras. Por lo tanto, el nivel de aversión de Lota hacia la organización CP es mayor que el que siente hacia la Armada. Sabo no tenía previsto marcharse tan pronto, pero tras ser persuadido por Rock, se quedó inmediatamente, aunque aún así hizo una pregunta. ¿Qué puedes hacer si te quedas? Pasa más tiempo con Luffy, y además, puedes ver el programa. Sabo estaba desconcertado. ¿Acaso no había terminado todo? ¿Había algo más en la historia? ¿Un buen espectáculo? Rob respondió y las imágenes reaparecieron en la pantalla del centro Dressrosa. La pantalla estaba originalmente destinada a retransmitir las batallas de gladiadores y, posteriormente, Doflamingo la usó para jugar a un juego de recompensas mientras perseguía a la tripulación de los Sombrero de Paja y las fuerzas aliadas. Pero lo que aparece ahora en la pantalla no es un gladiador ni un miembro de la familia Don Quixote, sino un oficial naval, el vicealmirante Maynard. Además, Maynard no solo se conectó con las pantallas locales de Dressrosa, sino que también transmitió el programa a los 3 países que rodean Dressrosa. Los 3 países no representan el límite al que la Armada quiere conectarse, sino más bien el límite de la propagación de las ondas de radio Denden Musi. Rob miró la pantalla y le respondió a Sabo. El espectáculo está a punto de comenzar. A medida que el Denden Musi gira, la imagen de Fujitora aparece en la pantalla, y la pantalla se mueve con Fujitora, siguiéndolo hasta un lugar determinado. En medio de las ruinas, los habitantes de Dressrosa instantánea al rey Riku a que reclamar su trono como rey de Dressrosa. Fujitora fue al lugar donde se encontraba el rey Riku.
Así es, Su Majestad el Rey Riku, usted no puede ser quien asuma la responsabilidad de la situación de Doflamingo. Fujitora. Fujitora se acercó, y el Rey Riku también se puso de pie. Como almirante de la Marina, era más fuerte que Doflamingo, y ponerse de pie era una señal de respeto hacia Fujitora. Fujitora respiró hondo y dijo: sin duda, es el gobierno mundial el que permite que ese pirata despiadado se apoye en el sistema Shichibukai para ser reconocido como gobernante de un país y gobernar esta tierra. Conciudadanos y miembros de la familia real, en nombre del gobierno mundial. Les expresamos nuestras más sinceras disculpas. En cuanto terminó de hablar, Fujitora hizo que sus soldados se arrodillaran y se disculparan con el rey Riku, inclinando la cabeza con la mayor sinceridad. De verdad. Lo siento muchísimo. La sala entera quedó sumida en un silencio atónito. Se podía oír caer un alfiler. Ja 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 ja. Una carcajada se quedó en el silencio. Esa era la risa de Rock, le respondió a Sabo de nuevo. ¿Qué te parece este programa? Se ve genial, ¿verdad? El ejército revolucionario y el gobierno mundial son enemigos mortales. Para el ejército revolucionario, la armada no es el objetivo principal. El gobierno mundial sí lo es. Sin embargo, la armada está, en última instancia, bajo el mando del gobierno mundial, lo cual también representa un problema para el ejército revolucionario. Cuando el ejército revolucionario ataca a los dragones celestiales, la armada se convierte en una fuerza fundamental para su protección. Sabo, el segundo al mando del ejército revolucionario, presenciaba por primera vez cómo la marina se arrodillaba ante civiles y miembros de la realeza. También comprendió lo que el dragón había dicho una vez. La marina está podrida por dentro, pero no completamente. Aún hay esperanza. La cuestión no es si el gobierno mundial es corrupto o no. Desde el momento de su creación, ha sido corrupto, causando constantemente daño al mundo. La marina se arrodilló y suplicó perdón, e incluso se atrevió a decir que representaban al gobierno mundial. Este es un espectáculo que definitivamente no te puedes perder. Sabo, aunque seas el segundo al mando del ejército revolucionario, quiero decirte que todavía hay gente en la marina que realmente tiene sentido de la justicia y sabe distinguir entre el bien y el mal. Mientras Sabo observaba a Rock pronunciar esas palabras, por un instante le pareció ver la imagen de un dragón en él. Las razones se han explicado anteriormente. Sabo alarmante y ascendiendo. Perder. Las acciones de Fujitora sorprendieron no solo a la generación más joven, como Rock, sino también a los veteranos Roger y Barba Blanca. Barba Blanca no dijo nada, pero el hombre que había odiado a la marina toda su vida cambió de opinión sobre ella. Roger se rió aún más fuerte. Ja 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 ja, he conocido a un marine que es incluso más atrevido que Gap. Me imagino lo furiosos que deben estar esos 5 viejos, incluso el actual almirante de flota. Ja 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 ja. Gracias a las acciones de Fujitora, Lota, quien inicialmente era indiferente a la marina, ahora siente más respeto por él. Es un hombre orgulloso, y hacer que alguien se arrodille es como matarlo. Por eso, Lota admira a Fujitora por ser capaz de admitir sus errores y arrodillarse. Los reporteros presentes en el lugar y en los otros 3 países se entusiasmaron, tomando inmediatamente fotos de Fujitora arrodillado y comenzando a redactar sus noticias. El rey Riku quedó sorprendido y desconcertado por la postura de Fujitora, quien se arrodilló. Si el gobierno mundial utilizara esto como pretexto para castigar a Dressrosa, esto sería incapaz de resistir. Levanta la cabeza, Fujitora. ¿No tienes miedo de que todo el mundo vea esto? No. ¿Es esta la verdadera razón por la que no atacaste a Doflamingo? El rey Riku se dio cuenta de algo de repente. Si Fujitora había planeado arrodillarse y disculparse desde el principio, entonces realmente no podía atacar a Doflamingo. Si ya hubiera accionado contra Doflamingo y lo hubiera capturado personalmente, eso habría sido una forma de expiación. Arrodillarse en ese momento no habría sido una razón convincente. Fujitora mantuvo la cabeza baja. La verdad es indispensable. Esta es una apuesta que pone todas las batallas en sus manos. Como culpable de haber permitido que el tigre regresara a la montaña, ¿cómo puedes tener la desfachatez de hablar de justicia cuando recién ahora tienes que enfrentarte a los 7 señores de la guerra del mar? Este país salió victorioso gracias a la lucha de los piratas, y gracias a la lucha de los guerreros y de su pueblo. Las 2 frases de Fujitora también confirman sus acciones. Es un pecador como marino, y el gobierno mundial al que sirve también lo es. Es natural que un pecador se arrodille y pida disculpas.
Tras decir esto, Fujitora se puso de pie, se dio la vuelta y se alejó sondeando el suelo con su bastón, como si caminara en sentido contrario al tráfico. Por parte de Dressrosa, Fujitora realizó el asombroso gesto de arrodillarse en nombre del gobierno mundial y la marina. En Med y Geoise, la tierra sagrada de los dragones celestiales, Sakazuki, ahora almirante de flota, se enfrentó directamente a los 5 ancianos. Pero no se trataba de enfrentarse directamente a Fujitora. Se trataba de la noticia que afirmaba que la renuncia de Doflamingo a su puesto como Shichibukai era incorrecta. El hecho de que los almirantes de flota se hayan enfrentado directamente a los 5 ancianos es algo que rara vez han hecho. Tanto Kon como Sengoku respetaban públicamente a los 5 ancianos, pero en secreto conspiraban contra el gobierno mundial para lograr la pronta independencia de la armada. Sakazuki también tenía ideas sobre la independencia naval, pero desdeñaba llevarla a cabo de forma encubierta. Su personalidad se caracterizaba por la transparencia. Si alguien no estaba de acuerdo, lo decía abiertamente, y si alguien no estaba de acuerdo, accionaba. Eso significa que el falso informe sobre la supuesta salida de Doflamingo de los 7 guerreros del mar, provino de órdenes dadas desde arriba. La declaración de Sakazuki demuestra que sabía que había un IM por encima de los 5 ancianos. Un almirante podría desconocer la existencia de IM, pero un almirante de flota, como oficial de mayor rango en la marina, está capacitado para conocer su existencia. Por favor, no vuelvas a hacer esto. ¿Por qué el mundo entero tiene que girar solo por un simple Doflamingo? Si algo así vuelve a suceder, ¿cómo podrás yo, como comisario, seguir teniendo la cara para seguir en pie? Esta era la primera vez que los 5 ancianos se encontraron con un almirante de flota que los confrontaba tan abiertamente. Normalmente, incluso si esos almirantes no estaban satisfechos con sus decisiones, debían mostrarse respetuosos en apariencia, incluso si venían a hacer preguntas. Aunque enfadados, los 5 ancianos también se divertían. Era lo justo. Ahora puedo replicar con seguridad. Deja de decir tonterías, Sakazuki. ¿Qué importa tu orgullo? Vuestra armada no es más que la fachada del gobierno mundial capa exterior. Este asunto está totalmente en manos de CP para su gestión. Sakazuki se cruzó de brazos y tenía un cigarro en la boca. CP, en pocas palabras, tú también has sido montado por otros y te has convertido en marioneta de los dragones celestiales. Cuidado con lo que dices, Sakazuki. ¿Te atreves a venir a hablarnos de otras cosas? Bochuli Saint estaba tan furioso que lanzó una mirada desafiante e infló las mejillas. ¿Qué tienes que decir sobre Kusan? Un luchador tan poderoso ahora está del lado de Barba Negra. ¿Qué cara le queda al ejército? Hablando de Kusan, Sakazuki también estaba enojado. Ese bastardo ya no es un marine. ¿A dónde va y qué hace no es asunto nuestro? Tan pronto como Sakazuki terminó de hablar, los 5 ancianos estaban a punto de desatar su poder para reprimirlo, ya que los fuertes gritos de Sakazuki se consideraron una falta de respeto, cuando un marine llegó para informar. Jadeos, informándome a los 5 ancianos. Los 7 guerreros del mar, Don Quixote Doflamingo y su familia han sido derrotados por las fuerzas combinadas de Luffy Sombrero de Paja y Lau. Dressrosa ahora es una ruina. Cuídate. Es otra vez, ese niño. Con Doflamingo incluido, Luffy ya ha derrotado a 3 Shichibukai. Justo cuando los 5 ancianos estaban a punto de perder los estribos, el general que había venido a informar se percató de que había algo más, algo aún más aterrador. Pensó que era mejor decirlo cuanto antes, así que se armó de valor y habló. Además, hay algo aún más urgente. Eso es, Sakazuki, con su temperamento fogoso, replicó. ¿Qué es eso? Pero tras escuchar la respuesta, Sakazuki se arrepintió de haberla dicho. Ese era el almirante Fujitora dirigiendo a sus soldados para que se arrodillaran y pidieran disculpas al rey y al pueblo de Dressrosa en nombre de la armada y del gobierno mundial. Bueno, ya nos hemos divertido bastante. Llevemos a Luffy a descansar. ¿Vas a ir o no? Rock estaba preguntando por Ace y Sabo. Rock no tenía nada urgente que hacer, así que estaba relajado, como era de esperar. Ace seguía a Rock, y si Rock no se iba, Ace, naturalmente, tampoco se iría. Sabo estaba un poco preocupado por el CP0, y Rock se dio cuenta de sus preocupaciones. No te preocupes por esos tipos, no llegarán tan temprano. De hecho, espero que lleguen temprano para que puedan venir pero no puedan irse. Vamos a buscar un sitio para tomar el té. La noticia de Dressrosa pronto se extenderá por todo el mar. Tal como dijo Rock, la noticia de la derrota de Doflamingo y de que Fujitora se arrodillara se expandió por todo el mundo en poco tiempo.
En pocas palabras, incluso recibir la noticia una hora después de que se considere demasiado tarde. A los piratas realmente no les importa que Fujitora se arrodille, pero los civiles pensarán que la Marina es muy responsable. Solo esos tipos arrogantes del gobierno mundial piensan que esto es una vergüenza. La caída de Doflamingo desencadenó una serie de reacciones en cadena. En primer lugar, está el país donde Doflamingo vende armas. Sin el tráfico de armas de Doflamingo, no hay guerra. Las armas actuales se agotarán con el tiempo, y entonces la guerra pasará de ser una guerra física a una guerra diplomática. La guerra diplomática no durará mucho y es menos probable que implique derramamiento de sangre. Luego están los comerciantes de Doflamingo, cuyo negocio consiste principalmente en la venta de armas y frutas del diablo artificiales. No todas las frutas del diablo artificiales se vendieron a Kaido. Simplemente, Kaido era el que mandaba y se quedaba con el 90%. Los 4 emperadores también eran muy ricos. Doflamingo vendió el 10% restante a otros piratas o figuras de Lampa. Estas personas pagaron pero no recibieron sus artículos. Puede que estén en Dressrosa, pero allí hay generales poderosos, así que no se atreven a ir. Solo les queda canalizar su odio hacia Luffy y Lau, quienes derrotaron a Doflamingo. Además, otras supernovas como Luffy y Lau también están prestando atención a este asunto. Bonnie simplemente observaba todo por diversión. Su objetivo no era Doflamingo. Simplemente estaba contenta de que Luffy y Lau, ambos supernovas, hubieran podido derrotarlo. Urouge se encuentra recuperándose en Skypiea, ya que Big Mom acaba de regresar de su territorio y derrotó a uno de sus comandantes dulces. A juzgar por las pequeñas alas en su espalda, Urouge también debe ser nativo de Skypiea. En ese momento, Kaido también apareció en Skypiea. Sus subordinados se lo recordaron, pero Urouge no fue a ver cómo estaba porque se estaba recuperando. Menos mal que no fue. Becky ahora es el año de Big Mom. Ella le ha encargado capturar a Caesar, ya que Big Mom sigue obsesionada con la droga Giant Drake. Drake ya se había infiltrado en los piratas bestia. Doflamingo era, en realidad, el asesino del padre de Drake, pero Drake sentía que la muerte de su padre era simplemente eso. La muerte. De hecho, le permitiría conservar el último vestigio de la admiración que su padre sintió por él antes de su caída en desgracia. Mientras tanto, un acontecimiento importante se desarrolló en el seno de los piratas bestia. Kaido había desaparecido. Los 4 supernovas restantes Kid, Killer, Hawkins y Apo formaron una alianza pirata con sus 3 tripulaciones. Killer y Kid están en el mismo barco, pero ninguno de los dos es el capitán, así que en este momento están Kid y Hawkins, y Apo está hablando sobre la derrota de Doflamingo. Basándose en el hecho de que Kaido está detrás de Doflamingo, dedujeron que el objetivo de Luffy y Lau es Kaido. No está mal. Su alianza pirata tenía a Shanks en la mira. Fujitora se arrodilló directamente ante el rey Riku para disculparse en nombre del gobierno mundial y la marina. Primero, sentí que debía hacerlo. Segundo, sabía algo. Hace 2 años, fue la tripulación de los Sombrero de Paja quien derrotó a Crocodile, pero el gobierno mundial no permite que los piratas se conviertan en héroes, por lo que el mérito de derrotar y capturar a Crocodile se le atribuyó a Smoker. Como resultado, Smoker fue ascendido, pero se sintió avergonzado, ya que sentía que había robado el mérito de otra persona y que no era digno de su puesto. Pero no podía rechazar lo que el gobierno mundial le ofrecía, ni tenía derecho a rechazarlo. Smoker resultó herido por Doflamingo en Pancazard. Actualmente se están recuperando en un buque de guerra, cuya misión es trasladar al niño que se convirtió en gigante en Pancazard a Gerard para recibir tratamiento. En ese momento, Smoker vio la noticia de la derrota de Doflamingo y de que Fujitora se había arrodillado, lo que significaba que los había vengado a ambos, y se puso de muy buen humor. Ahora veamos qué está sucediendo en Dressrosa. Para evitar que el gobierno mundial lo obligue a reconocer su mérito por derrotar a Doflamingo, Fujitora hizo una transmisión en vivo y se arrodilló. La noticia se está extendiendo rápidamente. Esto requeriría que los gobiernos del mundo dieran explicaciones, a menos que posean la capacidad de influir en la memoria de las personas en todo el mundo. Sakazuki apoyó sin reservas la idea de atribuir a la Armada el mérito de la derrota de los piratas, pues creía que ello se beneficiaría al desarrollo de la misma. Sakazuki solo sentiría vergüenza y consideraría que el gesto de Fujitora de arrodillarse era una deshonra para la marina. Tenemos muchas maneras de descubrir la verdad. Sakazuki dijo esto con gran seguridad. Fujitora también expresó su postura. Me niego a ser retratado como un héroe por una mentira colosal.
¿Acaso no es nuestro superior el gobierno mundial quien contrata piratas en nombre de la paz mundial? Sakazuki adoptó el aire de un mariscal y dijo: este asunto concierne a la dignidad de la marina. No es una cuestión de su voluntad. Tu comportamiento imprudente empañará la dignidad de la justicia. Fujitora tampoco iba a ceder. De todos los modos, odiaba ese tipo de comportamiento. Si tienes miedo de quedar mal, mejor guárdatelo en el bolsillo. ¿Acaso este tipo de credibilidad, que se pierde por completo una vez admitida la negligencia, no es lo mismo que no existe en primer lugar? Enfurecido, Sakazuki lanzó un ultimátum. En resumen, averígualo tú mismo, Fujitora. Ni se te ocurrirá volver a la base naval antes de acabar con Luffy sombrero de paja o con Lau. Como Fujitora ya lo había hecho, no tenía miedo, y el castigo de Sakazuki fue tan leve que prácticamente fueron unas vacaciones. HMM. Esto es exactamente lo que quería. Doflamingo fue capturado y la armada se reunió en buques de guerra, a la espera de la llegada del barco de escolta. Los habitantes de Dressrosa, los heridos curados y los ilesos limpiando el campo de batalla. Este era su hogar, y aún tenían que vivir allí. Tal como Rock había sugerido, fueron a un lugar tranquilo para tomar el té. Este lugar es el hogar de Zero, sobre el campo de flores. Dentro de la habitación, Luffy, Lau, Sanji, Usopp y Kiros estaban dormidos, ya que eran los 5 que resultaban más gravemente heridos. Sanji resultó herido porque no fue capaz de lastimar a Viola. Sanji suele resultar herido hasta quedar inconsciente, y los enemigos a los que se enfrenta suelen ser mujeres. Los miembros restantes, Rock, Ace, Sabo, Zoro, Robin y Frankie, estaban conscientes. Las 6 personas estaban tomando té, pero Zoro estaba bebiendo alcohol y Frankie estaba bebiendo refresco de cola. Como era de esperar, los 3 mejores equipos se enfrentaron a rivales tan formidables que estaban demasiado agotados como para necesitar siquiera un descanso. La principal lesión de Robin fue en la mano, que ya ha sido vendada. Mientras tanto, Frankie se estaba curando la cara, que había resultado herida en su pelea con Pique. La pelea de Zoro contra Pika puede parecer un gran alboroto, pero en realidad solo fue Zoro persiguiendo a Pika y atacándolo sin parar. Dentro de la casa de Zero de Dressrosa. El grupo de Rock, junto con la tripulación de Alf Straw Hat, Sabo y Kirus, estaban descansando dentro de la casa. Luffy, Sanji, Usopp y Kiros están descansando, mientras que los demás están despiertos. Además, Rock envolvió toda la sala con la energía de su alma, haciéndola visible para todos los que estaban dentro, incluidos Barba Blanca y Roger. Zoro y su tripulación ya habían conocido a Roger, pero era la primera vez que vieron a Barba Blanca. Dada la imponente estatura de Barba Blanca, simplemente les parecía difícil llevarse bien con él. Pero esa incomodidad desapareció después de que Barba Blanca le dedicara a Ace una sonrisa paternal. Sabo estaba sentado junto a la cama, observando a Luffy dormir profundamente en el barco. Al ver que Luffy dormía tan plácidamente, sintió alivio. No hace falta que despiertes a Luffy, me iré en un rato. Robin preguntó. ¿Te vas? ¿Con tanta prisa? Sabo ascendiendo. CP0 está aquí. Su objetivo somos nosotros. Zoro estaba bebiendo. Ace estaba sirviendo té, y Rock tomó el té de Ace y se lo entregó a Sabo. No hay prisa, Sabo, tómate una taza de té. Sabo tomó el té de la mano de Rock. No tengo prisa, es solo que CP0 es problemático. Una vez que se enteran de mí, es difícil quitárselos de encima. Por cierto, Rock, ¿dónde está ese tipo que se hace llamar yo? Rock se sentó al borde de la cama con una sonrisa. Salió a dar una vuelta en coche. No se preocupen por CP0. Si su llegada resulta problemática, entonces simplemente impidamos que vengan. Roger, con las manos en las caderas, replicó. Es solo CP0, nada especial. Desde luego, tiene derecho a decirlo. ¿No puedes venir? Sabo estaba desconcertado por las palabras de Rock, pero cuando las relacionó con el hecho de que Lota no estaba allí, comprendió lo que estaba sucediendo. Muchas gracias. Rock negó con la cabeza. Simplemente odio al gobierno mundial y a sus lacayos. Además, no es fácil que ustedes 3 hermanos se reencuentren. Tampoco han visto a Luffy desde hace mucho tiempo, así que no estaría mal quedarse un poco más. Barba Blanca se cruzó de brazos y dijo. Hermanos, no es fácil volver a vernos. No se preocupen, nadie se atreverá a molestarlos. Barba Blanca y Roger estaban de pie en la puerta, su energía vital los hacía visibles para los forasteros. Aunque no pudieron atacar a nadie, con solo estar allí, a menos que llegaran Rox, Garp o Im, nadie se atrevería a moverse.
Sabo escuchó las palabras de Rock y Barba Blanca, miró a Luffy y escuchó. Así es. Ace se acercó a la cama, se puso en cuclillas en el borde y miró a Luffy. A Luffy todavía le salen burbujas de mocos por la nariz cuando duerme, igual que cuando era niño. Sabo dijo. No tienes derecho a hablar de él, Ace. Ace irritante. La escena que tenía ante sí era una escena de su sueño. Sabo miró a Zoro y a los demás. A la tripulación de Luffy, todavía tengo algo que decir. Dressrosa seguirá siendo un caos durante 1 o 2 días más. En cuanto Luffy se despierte, deberías marcharte cuanto antes. Zoro ascendió, y como el capitán estaba durmiendo, ascendió en su lugar. Sin embargo, hablando de eso, no sabíamos que Luffy tenía un hermano mayor además de Ace. Frankie estaba reparando su ojo mecánico. Sí, es cierto, nunca había oído a Luffy mencionarlo antes. Sabo negoció con la cabeza. Para ser honesto, Luffy fue el más sorprendido, porque al igual que Ace, siempre pensó que yo estaba muerto. Sabo relató su experiencia. De niño, sus padres lo obligaron a navegar en un pequeño bote, donde fue bombardeado por los dragones celestiales, rescatado por el ejército revolucionario y, posteriormente, vivió dentro del ejército revolucionario, convirtiéndose en miembro del mismo. Sabo les contó a todos cómo fue rescatado por el ejército revolucionario después de que su barco fuera hundido por los dragones celestiales en la aldea del Molino de Viento. La razón por la que no ha intentado reunirse con Luffy y Ace no es porque se haya unido al ejército revolucionario y le resultado inconveniente aparecerá, sino porque sufría de amnesia. Recuperó la memoria hace solo 2 años, tras ver informes sobre la guerra de Marineford. Según el plan original, Sabo y su equipo debían evitar el CP0, por lo que ya deberían haber abandonado Dressrosa. Pero él sigue aquí. Fue Rock quien lo mantuvo aquí. En primer lugar, Rock pensó que no había nada de qué preocuparse con el CP0, y que no eran los caballeros de Dios ni los 5 ancianos que venían. En segundo lugar, Rock demostró necesario mostrarle a Sabo lo que sucedió durante la retirada de Luffy y su tripulación de Dressrosa. La costa de Dressrosa. El buque de guerra de Fujitora está atrapado aquí. Al amparo de la noche, Fujitora está lanzando los dados. La decisión de tomar medidas contra la tripulación de los sombrero de paja se decide tirando los dados. El dado tiene 6 caras, y solo el número 1 representa a la tripulación de los sombrero de paja. Sin embargo, al levantar el cubilete, el número 1 estaba hacia arriba. ¿Qué número es? Maynard dudó un momento, pero aún así no se atrevió a mentirle a Fujitora. Es la 1. Fujitora guardó silencio por un momento. 1, acordamos que solo el número 1 representa a la tripulación de los sombrero de paja. Eso significa que ganaron. No los arrestaremos esta noche. Maynard no entendía. Pero registramos todo el reino y finalmente encontramos el escondite de la tripulación de los sombrero de paja. Has olvidado lo que dijo el mariscal. Ahora es el momento perfecto para capturar a los piratas del sombrero de paja y a Lau. Fujitora guardó los dados. Maynard. Cuando un hombre adulto tira los dados, significa que está preparado para aceptar el resultado. En ese momento, Fujitora pensó en Rock. Al principio, creyó que Rock no cumpliría su palabra, pero afortunadamente no lo hizo. Si ese es el caso, ¿por qué seguir divagando sin parar? Es indignante. Tras la reprimenda de Fujitora, Maynard no se atrevió a decir nada más. Fujitora era el oficial de mayor rango presente, y Maynard su ayudante, así que debía obedecer sus órdenes. Maynard permaneció en silencio, mientras Fujitora miraba hacia arriba en una dirección. En la costa de Dressrosa hay otro barco enorme, tan grande que se dice que es gigantesco. A bordo también hay monstruos enormes, 2 de los cuales son los más grandes. Fujitora sabía que era el barco de Rock, con 2 figuras enormes, una de las cuales era pequeño remo de los piratas de Barba Blanca. Fujitora no proyectó ninguna aura ni hizo ningún movimiento. Simplemente estaba pensando en lo que Maynard había dicho. Ahora es el momento perfecto para capturar a la banda de los sombrero de paja y a la ley. Fujitora percibió la gran nave a lo lejos y pensó en el rostro de Rock. ¿Es realmente un buen momento? Si estalla una pelea, Dressrosa podría pasar a la historia. Mientras tanto, Fujitora no podía entender por qué Rock había venido a Dressrosa. Está aquí para ayudar a la tripulación de los sombrero de paja, igual que en la guerra de Marineford. Fujitora se dio cuenta de que, si ese era el caso, y con Rock cerca, sería difícil lidiar con él si realmente quería tomar contra Luffy y Lau. En la nave demoníaca. Arya dormía profundamente, mientras que Pequeño Remo extrañaba a Ace, Rock y los demás, preguntándose cómo estarían.
Al mismo tiempo, Pequeño Remo comprendió que, con su tamaño y apariencia, no podía simplemente entrar corriendo al pueblo. No se trataba de dañar edificios, ya no quedaban muchos, sino de asustar a la gente. Aunque la batalla principal en Dressrosa ha terminado. Pero decir que las cosas se han calmado está lejos de ser cierto. La noche era tranquila, y de hecho, muy tranquila. La actividad principal se desarrolla en el mar. Una luz dorada se destellaba continuamente, y una pirámide gigante apareció en el mar. El interior de Dressrosa permaneció silencioso e inmóvil. Solo Fujitora suspiró y reflexión. Oz tampoco se atrevía a dormir, vigilando de cerca a Fujitora y a los demás, e informando inmediatamente a Rocky Ace de cualquier movimiento que hicieran. Cae la noche, el sol disipa la oscuridad y llega el día. Dressrosa, tras haber salido de una batalla, está despertando. Mientras tanto, la mitad de la tripulación de los Sombrero de Paja llegó a Zou a bordo del Sunmi, donde se encontraron con los piratas bestia, tal como lo había previsto el plan original. Hay otro lugar que merece atención en este momento. Kid adquirió una isla, utilizándola como base para desarrollar su poder y acumular fuerza para atacar a los 4 emperadores. Ayer mismo, pusieron sus ojos en Shanks, uno de los 4 emperadores. Hoy, su base fue alcanzada por una bomba nuclear. Urouge se encontró con Kaido, uno de los 4 emperadores, en Skypiea. Kaido voló a la isla del cielo por una sola razón. Quería saltar desde la isla del cielo y ver si podía morir en la caída. A juzgar por los resultados, no es posible. Y el lugar donde cayó resultó ser la base de Kid. Al principio, pensaron que era una coincidencia, pero luego descubrieron que Apo era un agente encubierto que les había contado a los piratas bestias sobre los aviones y la base de Kid. Debido a la caída de Doflamingo, Kaido quiere iniciar una guerra mundial y necesita más poderío militar. Su llegada aquí no solo tiene como objetivo impresionar a Kid y su tripulación, sino también reclutarlos como sus subordinados. Ay, eso duele mucho, pero no me morí. Ese viejo Neogate hizo un buen trabajo, dado que Kid y su tripulación querían reemplazar a uno de los 4 emperadores, era lógico que conocieran a los 4 emperadores y que no podían desconocer su existencia. Él era, el tono de Hawkins era tranquilo pero teñido de pánico. Kaido, uno de los 4 emperadores de las bestias. El niño apretó los dientes. Esto era completamente distinto a su plan, y Kaido no era su objetivo. ¿Por qué vendrías aquí? Apo seguía actuando. Él sabía mejor que nadie por qué Kaido había venido. Kaido respiró hondo y gritó. Maldito seas. Empieza ya. Joker. Prepárate para la batalla final. La guerra más épica del mundo. Que comienza. Este mundo tan aburrido debería ser destruido. El mero sonido de su grito, incluso sin ningún indicio de Aki del Conquistador, bastó para asustar tanto a Kid como a sus hombres que cayeron al suelo. Ab soltó una risita para sí mismo. Hawkins sudaba y permanecía en silencio. Kid también estaba sudando, pero después de unos segundos de vacilación, presionó el puño y rechinó los dientes. Parece que, no tengo más remedio que irme. Dressrosa. Llegó el día, pero Luffy y Lau seguían dormidos. Usopp y Kiryu se despertaron. Kiryu se sobresaltó al despertar y encontró a tanta gente en su casa, pero después de darse cuenta, sintió que no había tratado bien a todos. Rock alarmantemente y señaló la tetera. El té está bueno. Es té de girasol. La casa de Kiryu estaba ubicada en un campo de girasoles. Lota también ha vuelto. Rock preguntó con preocupación. Majestad, ha tenido un largo viaje. ¿Cómo se encuentra? La expresión de Lota era algo sombría. He fallado a tu confianza, sumo sacerdote. El barco se ha hundido, pero algunos de esos hombres poseían habilidades especiales y lograron escapar. Rock le ofreció una taza de té a Lota. Está bien, su majestad. Nuestro principal objetivo es impedir que aterricen en Dressrosa. Por el contrario, debido a la naturaleza especial de la organización CP, si fueron capturados con vida, el gobierno mundial definitivamente no los dejaría en libertad fácilmente por temor a que filtren información. 3 días después del incidente de Dressrosa. Justo cuando Rock había convencido a Sabo de quedarse un día más y estaba a punto de tomar un sorbo de té, sintió la llegada de una figura poderosa. Abrumadoramente dominante. ¡Qué miedo! Hablando de eso, estos dos empezaron a moverse a raíz de mi llegada. Rock estaba pensando, pero creía que era poco probable. En la costa de Dressrosa. Sengoku y Tsuru aterrizaron en Dressrosa. La grulla sintió una fuerza especial para recorrer todo su cuerpo al llegar a la orilla. Existe un poder especial.
Período de los estados combatientes, dijo mientras comía senbei, galletas de arroz. Es muy similar a lo que usamos el psíquico rock hace 2 años durante la guerra de Marineford, así que debe ser obra suya. Tras finalizar su discurso, Sengoku desató una ráfaga de Haki del Conquistador en respuesta a Rock. Y esto fue obra de Rock. Envolvió toda Dressrosa con energía espiritual, primero para la percepción y segundo para ayudar a reencarnar a quienes murieron en la batalla, a la vez que obtenía energía espiritual para sí mismo. Crane es exactamente igual que hace 2 años, durante la guerra de Marineford. Pero Sengoku cambió bastante. Aunque seguía usando gafas Terrana y su larga barba estaba trenzada, ya no llevaba el sombrero de gaviota, dejando al descubierto su cabello rizado. El cambio más notable fue que el cabello de Sengoku se había vuelto gris, casi completamente blanco, y su rostro tenía muchas más arrugas. Aunque había envejecido, Sengoku ahora lucía una sonrisa en el rostro, ya no con la expresión severa que tenía cuando era mariscal. Vida. Jajaja, me enteré de que te arrodillaste y de tu discusión con Sakazuki. Por suerte, ya no soy alguacil, jajaja. Crane y Sengoku eran viejos amigos, así que inmediatamente se enfrentó a Sengoku. Cállate, viejo senbei. El inspector realmente no tiene nada que hacer. Almirante Fujitora, ¿por qué exactamente no logró capturar a los piratas? ¿Será por la roca psíquica? Mientras comía sus fideos, Fujitora cogió un dado, se tragó los fideos y luego respondió al vicealmirante Tsuru. No fue por culpa de la roca psíquica. Él no peleó conmigo. Hay otra pregunta. El pirata gravemente herido que salvó el reino, ¿deberíamos arrestarlo por considerarlo un criminal o deberíamos liberarlo como un héroe? Sengoku y Tsuru eran personas inteligentes, e inmediatamente se dio cuenta de que Fujitora estaba usando datos para tomar su decisión. ¿Tomas decisiones usando eso? Fujitora ascendió. Ese grupo de personas que no tienen nada, con el chamán Rocky Firefist cerca, no podemos decir eso. En resumen, esos tipos han sido elegidos por esta cosa durante 2 días seguidos, y hoy es el tercer día. Nunca he hecho trampa. Llevo 2 días perdiendo y de verdad quiero ganar esta vez. Como se mencionó anteriormente, solo uno representa a la tripulación de los sombrero de paja. Fujitora lanzó la pelota cada 3 horas durante 2 días, un total de 11 veces, y en cada ocasión fue un lanzamiento en solitario. Esto hizo que Fujitora suspirara con emoción. El destino siempre había estado del lado de la tripulación de los sombrero de paja. Gracias por venir a ayudar a escoltar a Heavenly Demon, pero este lugar todavía está bajo mi jurisdicción y yo decidiré qué hacer a continuación. La grúa permaneció en silencio. Sengoku ignoró a Fujitora y le dijo al soldado. Yo también quiero un plato de fideo soba. Fujitora le entregó los dados a Tsuru, diciendo. Teniente General Tsuru. Tú lo tiras. Si no es uno, entonces vayan inmediatamente y tomen las cabezas de Pon y sombrero de paja y de Lau, dejemos de lado el resultado de la tirada de dados por ahora. La llegada de la princesa Sheman-Li, de la raza enana, rompió el ambiente algo serio que reinaba en la armada. Sheman-Li acudió para que le extrajeran sangre. Su habilidad consiste en transformar la sangre extraída en dientes de león curativos. Si se acercan estos dientes de león a la herida, esta sanará al instante. Dressrosa fue devastada por una gran batalla, y la mayoría de las bajas fueron heridas. Fujitora quería encontrar una razón adecuada para arrodillarse, así que no participó en la batalla ni pidió la intervención de la marina. En efecto, Doflamingo quería matar a Fujitora en aquel momento porque su secreto había sido descubierto, pero no sería tan ingenuo como para provocarlo mientras lidiaba con la tripulación de los sombrero de paja. Originalmente, planeaba matar primero a la tripulación y luego a Fujitora. Lo único que puedo decir es que tiene una confianza increíble. Así que la mayoría de los soldados de la marina no resultaron heridos, y Fujitora les pidió que donaran sangre para ayudar a los heridos. Por supuesto, Fujitora también donó sangre, y fue quien más donó. Al oír esto, el espíritu competitivo de Zanguro se encendió y ordenó a Sheman-Li que le hiciera sangrar profusamente. En lo que respecta al interior del reino, la noticia del regreso del rey Riku al trono ya se está haciendo pública. Aunque el rey Riku es anciano, ahora es el mejor candidato para ser rey. La princesa Scarlett, hija del rey Riku, ha fallecido, y su nieta Rebecca es demasiado joven. Además, aún no se ha definido quién ostentará el título de princesa. Ascender repentinamente al rango de emperatriz o reina sería ilógico. En cuanto a su año, el padre de Rebecca, Kirus. No es que el puesto no pueda transmitirse al año.
El principal problema es que los habitantes de Dressrosa desconocen que la pareja de la princesa Scarlett es Kyrus, y que el padre de Rebecca también es Kyrus. La razón principal es que la identidad de Kyrus era bastante especial. Cuando Kyrus tenía 15 años, su amigo fue asesinado. Para vengar a su amigo, mató a alguien e incluso hirió la frente del rey Riku, quien intentó detenerlo. Tras conocer toda la historia, el rey Riku no encarceló a Kyrus. En cambio, lo llevó a la arena y le prometió liberarlo si ganaba 100 batallas consecutivas. Más tarde, Kyrus logró una racha de 100 victorias consecutivas, pero permaneció en la arena porque no sabía dónde ir. Luego, alcanzó una racha de 1000 victorias y se convirtió en el guerrero invicto de la arena. Posteriormente, durante la victoria número 3000 consecutiva de Zero, el rey Riku se disfrazó de guerrero y luchó contra él. Tras ser derrotado, invitó a Zero a convertirse en capitán del ejército del reino. En una ocasión, la princesa Scarlett fue secuestrada por piratas, y Kyrus la rescató. Ella se enamoró de él, pero todos sabían que Kyrus era un asesino. Por el contrario, nadie sabía que era un gladiador invicto porque llevaba casco. Kyrus sabía que no era lo suficientemente bueno para Scarlett, pero Scarlett estaba dispuesta incluso a renunciar a su estatus de princesa para estar con Kyrus, y así fue como nació Rebecca. Sin embargo, en la mente de los habitantes de Dressrosa, Rebecca no es hija de Kyrus y Scarlett, sino hija de Scarlett y un misterioso príncipe de un país vecino. Estaba destinado a un príncipe de un reino con un hermoso lago, pero desafortunadamente el príncipe murió en la guerra, dejando solo a Scarlett y Rebecca. Campo de girasoles, dentro de la casa de Kyrus. Rock le contó brevemente a Luffy los rumores. Luffy estaba increíblemente ocupado. ¿Qué demonios está pasando? Sabo, Ace, Rock y los demás siguen aquí. Pide la medicina, date prisa y llévasela. Zoro no pudo evitar replicar. ¿Quieres enojarte, ser feliz, comer o dormir? Tómalo con calma, paso a paso. ¿En qué estás tan ocupado?